que tienen familiares desaparecidos y acompañar un poquito en este tema de la reparación. Y ha acompañado también desde sus inicios al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, como parte del Consejo Consultivo y de la Junta de Gobierno. Y a lo largo de esos años, y quizá empiezo donde terminó Nancy, en decir, la indolencia y la ceguera ha sido una característica general de las administraciones pasadas. Si por atención fuera, por atención no paramos, es decir, mal, pero está. Yo miro, por ejemplo, el mecanismo de protección a defensores y periodistas, y a la fecha, que ya tiene 6 años, ya va para 7 años, sigue habiendo defensores y periodistas que siguen siendo protegidos por el mecanismo. Le siguen atendiendo y cada vez que hay revaluación, pues le quitan o le ponen más medidas y siguen siendo clientes del mecanismo a la fecha. Un poco similar pasa con las familias de los desaparecidos que a mí me toca acompañar, en donde hay víctimas que ya llevan algunas 10 años, 11 años, y uno dice, ¿y esto cuándo se acaba? ¿No? Y cuando digo que han sido ciegos es porque justamente no ven las causas de la victimización, ¿no? Y se vuelve, ya lo dijo Jimena, una lógica de administración de la víctima, ¿no? Y hemos creado sistemas en el último, pues más de un lustro, hemos creado instituciones para atender a las víctimas, pero ninguna para atender las causas de la victimización. Entonces somos un país ciego a las razones por las cuales hay víctimas, ¿no? Y seguimos construyendo esos mecanismos extraordinarios. Y justo esa ceguera lo que lleva es que la víctima, sea un defensor, sea un periodista, sea un familiar desaparecido, sea una persona desplazada, sea ante el Ministerio Público o ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene que probar su victimización. Como si no fuera lógico, claro, obvio, evidente, que vivimos una situación de violencia pues generalizada en muchos temas, ¿no? Como la tortura, ya lo dijo Naciones Unidas, como la desaparición misma, como si no hubiera 40,000 más desaparecidos, como si no hubiera 250,000 ejecutados en esta época de la guerra contra el narcotráfico, como si no hubiera esta cifra indeterminada, pero mínimamente 300,000 desplazados internos, como si no hubiera… No, eso no lo hemos visto, no lo hemos querido ver, y solo vemos a la víctima y no nos interesa porque es víctima, nos interesa atenderla, ¿no? Entonces, hoy no podemos seguir concibiendo programas o modelos de atención a víctimas sin mirar el contexto de la victimización. Y yo creo que tenemos que transitar de la atención a la lógica de la reparación y empezar a meternos en el terreno de los derechos humanos. Eso va más allá de qué le pasa a la CEAP, ¿no? Eso va mucho más allá de qué le pasa a nuestras instituciones y cómo estamos enfrentando la problemática que se recrudece y que ya va para 12 años y quién sabe cuántas más. Desde esa perspectiva, digo, mi primera idea es, dejemos de hablar de atención, empecemos a hablar de reparaciones, tal cual. La atención en un marco de reparaciones es un aspecto muy específico y se refiere sobre todo a la atención que de manera inmediata alguna víctima necesita en términos de protección, atención psicológica, ayuda económica, pero eso no se acaba ahí, ¿no? Es decir, hay que acabar y hay que buscar las formas de acabar con esta situación de ser víctima lo más rápido posible, ¿no? Desde esta perspectiva hay un grupo de organizaciones que en el marco del cambio de gobierno ha hecho una serie de propuestas. Una de ellas está relacionada justamente a la reparación. Y quiero recuperar algunas de las discusiones que ha habido en torno a este tema en los últimos meses, ¿no? Dice, las reparaciones son un elemento esencial en el marco de los derechos humanos.
Este se debe a que las reparaciones se centran directa y explícitamente en la situación de la víctima y buscan resarcirla de alguna manera de los daños que hayan sufrido, individual y colectivamente. Sin embargo, esta centralidad implica también el no aislamiento de la medida. No puede existir reparación sin verdad, justicia y medidas de no repetición. La reparación sin estos componentes no solamente no repara, sino que revictimiza. El objetivo específico de la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos es restablecer su dignidad y reintegrarlas a la sociedad en igualdad de condiciones. Por ello, esta propuesta que se discute se enfoca en la creación de una política de reparación integral que garantice la existencia de mecanismos efectivos de reparación a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos en el país y que incluye todas aquellas medidas de ayuda que puedan ser proporcionadas a las víctimas durante su búsqueda de verdad y de justicia. El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar las reparaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos, dado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en fin, es decir, esto está en el marco internacional bastante desarrollado. Y también se encuentra desarrollada en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Digamos, hago referencia o hacemos referencia a esto porque el tipo de agravios que queremos atender no son justamente los del fraude fiscal y robo, ¿no? Esos que serían como de los órganos ordinarios, sino realmente reconocer y enfrentar una situación extraordinaria de graves violaciones a derechos humanos, incluso de graves crímenes internacionales cometidos en México, mirarlos y empezarlos a ver desde esa perspectiva. La obligación jurídica del Estado mexicano de otorgar reparaciones le obliga a garantizarlas a través de recursos efectivos y rápidos y que sean adecuadas e integrales o comprensivas. Esta obligación implica que a través del otorgamiento de reparaciones no se discrimine, se incorpore en su otorgamiento la perspectiva de género y se busque la inhibición de violaciones futuras. Entre los elementos que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos tienen como derechos están el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada y efectiva y rápida del daño sufrido, el acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. De acuerdo con los estándares internacionales referidos a la reparación individual, la efectividad de un mecanismo puede traducirse en las siguientes características: la existencia de medidas provisionales que permiten garantizar la reparación, la necesaria independencia entre las acciones penales y los mecanismos para acceder a las reparaciones, que este es un elemento de reflexión interesante porque digamos que en una situación ordinaria sería después del juicio en donde se debería establecer la reparación, pero en situaciones extraordinarias como las que vivimos necesitamos separar las reparaciones administrativas de las judiciales sin que haya conflicto entre ellas, justamente para atender la problemática de urgencia que existe y más en un país como el nuestro en donde la justicia es la menos enterada de lo que pasa en el país, ¿no? La imprescriptibilidad de las acciones para obtener reparaciones por violaciones a derechos humanos, la existencia de interpretaciones no restrictivas de los derechos humanos y la flexibilidad procesal para acceder a las reparaciones tanto judiciales como administrativas, la existencia de mecanismos en los que las víctimas puedan participar en la definición de las medidas de reparación y la existencia de mecanismos de monitoreo de las decisiones que permitan verificar que las reparaciones en efecto se otorgaron y hacer los ajustes que sean necesarios. La integralidad y comprensión de las reparaciones obliga a que las medidas de reparación no se limiten a la compensación por daño material o moral. Para que esto pueda lograrse,
La reparación para las víctimas debe incluir una combinación apropiada entre medidas de restitución y compensación y medidas de rehabilitación física, psicológica y de estatus, de satisfacción y de no repetición. En casos de violaciones masivas de derechos humanos, el respeto del derecho de las víctimas a obtener reparaciones requiere medidas extraordinarias que permitan lograr la reparación efectiva de forma accesible, en un periodo corto de tiempo y de forma sencilla, que ya vimos que no es el caso. No es posible lograr una reparación individual en todos los casos, toda vez que los periodos de justicia transicional implican números masivos de víctimas, daños irreversibles colectivos y de consecuencias a largo plazo, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. Las medidas de reparación no pueden limitarse a las medidas judiciales. Es por esto que frecuentemente se recurre a programas administrativos de reparación que permitan obtener reparaciones para la mayor cantidad de víctimas posible y la sociedad en su conjunto a través de procedimientos expeditos y con menores estándares probatorios. Estos programas no siempre garantizan reparaciones integrales y su ejecución depende de otras instancias gubernamentales. Y hace este grupo, en el cual me incluyo, una propuesta que tiene que ver con 3 puntos que incluso se está ahora proponiendo también en la discusión del Programa Nacional de Desarrollo, y que no solamente va enfocado a la atención, como ya he dicho, insuficiente, sino primero está enfocado a la prevención y a las medidas de no repetición, lo cual implica empezar a mirar qué es lo que nos está pasando en el país y por qué. En esto voy a insistir mucho porque mientras que en Ginebra y en Holanda se discute si en México había un conflicto armado no internacional, qué características tiene, etcétera, aquí parece que solamente tenemos víctimas, ¿no? Y nada más. Y esa dimensión hay que atenderla. La otra, y parte de la no repetición, tiene que ver también con mecanismos de verdad y de justicia, como decía en un principio, ¿no? Y la justicia no como un asunto de castigo, sino como un asunto de reconocimiento de la victimización, por un lado, y por otro lado para detener que haya nuevas víctimas, ¿no? Y con ello el reconocimiento también de la verdad. Luego está la atención a las víctimas como tal, y ahí habría que discutir cuál es todo este concepto de reparaciones mucho más allá del tema de los dineros, ¿no? Y finalmente, el tercer elemento tendría que ver con claramente el cumplimiento cabal de la Ley General de Víctimas. Quiero terminar diciendo que la falta de una visión más comprensiva de la atención a víctimas, del problema que estamos viviendo en México, nos va a seguir llevando eternamente a que haya más víctimas, ¿no?